Lo muestra sin decir una palabra, sin un plan, sin siquiera darse cuenta de lo alto que habla su cuerpo. La forma en que entra en una sala, cómo sus hombros se asientan apenas una fracción distinta, cómo sus ojos recorren los rostros antes de detenerse en un punto concreto. Y, sin embargo, todas las mujeres a su alrededor captan el mensaje mucho antes de que abra la boca. Llega a su sistema nervioso como una vibración de baja frecuencia que no saben nombrar, pero que tampoco pueden ignorar. La verdad es que los hombres sencillos se delatan no con confesiones, no con discursos grandilocuentes ni frases ensayadas, sino con señales, destellos diminutos e involuntarios del instinto que se escapan por la postura, la mirada, los gestos, el silencio, el ritmo de la respiración, el ángulo de una inclinación de cabeza, el segundo de más que dura una mirada. La mayoría de las mujeres leen esas señales sin esfuerzo, como quien nota un cambio de temperatura o un giro de la luz. La mayoría de los hombres ni siquiera saben que las están emitiendo. No se dan cuenta de que la espalda se les endereza, el pecho se expande, la voz baja un tono, los dedos dejan de moverse en cuanto una mujer atractiva aparece en su campo visual. Y esa es la brecha que estamos a punto de cerrar, ampliar, explorar e iluminar desde todos los ángulos posibles. Porque cuando comprendas por qué despliega esa energía ante todas las mujeres, por qué se intensifica en ciertas habitaciones, por qué se suaviza o se afila según quien lo observe, dejarás de estar confundida, dejarás de ser engañada, dejarás de dudar de cada interacción y empezarás a ver su intención con una claridad cristalina que, una vez la tienes, casi parece injusta. Los hombres nunca anuncian el deseo de forma directa. El mundo moderno castiga la franqueza, la ridiculiza, la cancela, la convierte en meme o en demanda judicial. Así que han evolucionado otro idioma, más antiguo que las palabras, grabado en la especie mucho antes de que existiera el lenguaje. Es no verbal, casi animal, un pulso que late bajo la ropa, los modales, la conversación educada, los cargos, las alianzas y las máscaras sociales. Imagínalo entrando en una sala, leve rigidez de hombros, sutil ensanchamiento de la postura, mirada que barre el espacio, un suspiro más de lo neutral, dedos que rozan la nuca como si de pronto notara su propio latido. Él cree que pasa desapercibido. En realidad, está emitiendo a todo volumen y todas las mujeres en un radio de 6 metros sienten el cambio. Unas se inclinan, otras se tensan, otras fingen no darse cuenta mientras su corazón las delata. La primera razón está en ese impulso animal que nunca nos abandonó. Los hombres ejecutan microdespliegues cada vez que se activa su motor competitivo, cada vez que la testosterona parpadea, cada vez que la parte antigua del cerebro se enciende y grita: territorio, rivales, oportunidad de apareamiento. Puede que no esté pavoneándose para una mujer concreta, puede que ni siquiera sea consciente de que hay mujeres presentes, está exhibiéndose ante todo el entorno, igual que un lobo endereza la postura cuando huele a otros lobos, igual que un ciervo ensancha el pecho cuando otro macho entra en el claro. Aún no se trata de seducción, se trata de rango, estatus, jerarquía, del marcador invisible que existe desde que vivíamos en cuevas. Y eso solo ya genera una onda que las mujeres captan al instante, incluso cuando él ignora por completo sus propios motivos, incluso cuando de verdad cree que solo está de pie normal. Pero comprender la primera capa no basta, porque bajo la competencia late algo más volátil, más frágil, más humano, el hambre inconsciente de validación. Los hombres fingen que no necesitan aprobación, que son islas, que los halagos resbalan como agua, pero el cuerpo los traiciona siempre.
Un hombre que de pronto se ajusta la camisa, alisa la tela sobre el pecho, se toca el pelo, endereza la espalda, carraspea o baja la voz, no está reaccionando solo a una molestia física. Está reaccionando a una presencia femenina percibida, la posibilidad de que unos ojos lo estén midiendo, de que su valor esté siendo asignado en tiempo real. Esta es la segunda razón. Se exhibe como prueba de relevancia, como prueba de que todavía importa, de que la evolución no lo ha descartado. Las mujeres sienten ese cambio como quien pasa de la sombra al sol de golpe. Es suave, casi imperceptible para el ojo no entrenado, pero inconfundible para quien lleva años descifrando el comportamiento masculino. Y aquí viene la vuelta de tuerca que casi ninguna mujer ve venir. Él no está ligando, no del modo en que nos enseñaron a reconocer el ligoteo. Está intentando confirmar que aún produce impacto, que todavía existe en el radar femenino, que su presencia sigue por encima del ruido de fondo. La tragedia es que la mayoría de los hombres persiguen esa validación por instinto, sin reconocer el control que ejerce sobre ellos, sin darse cuenta de que realizan pequeños rituales de dignidad varias veces por hora, todos los días, durante décadas. Más adelante, descubriremos un motivo mucho más peligroso, algo que las mujeres suelen interpretar erróneamente como interés romántico, cuando en realidad es algo mucho más frío y autoprotector. Pero antes de llegar ahí, tenemos que explorar otra dimensión: el despliegue estratégico, el que vive en la corteza prefrontal y no en el cerebro reptiliano. Algunos hombres no se conforman con el instinto, interpretan, curan, ensayan mentalmente, toman microdecisiones pensadas para sembrar una idea, crear una impresión, probar reacciones, medir temperatura, sin arriesgar nunca el rechazo. Imagina al hombre que alza un poco la voz cuando pasa una mujer, que exagera la risa lo justo para que viaje, que adopta una postura más anclada, pies más abiertos, que cuenta una historia diseñada para resaltar dominio, humor, resiliencia, inteligencia o fuerza silenciosa. Calcula el remate, observa las reacciones periféricas, ajusta volumen, cadencia y contacto visual como un músico que afina su instrumento. No improvisa, construye, ladrillo a ladrillo, una imagen que perdure cuando él ya no esté. Esta es la tercera razón: señalización calculada para influir en la percepción sin comprometer nunca la vulnerabilidad. Las mujeres perciben la intención al instante, aunque no sepan explicarlo. Aunque la actuación sea sutil, pulida, casi invisible, la energía que hay detrás es inconfundible, como oler humo antes de ver el fuego. La intención tiene aroma, y las mujeres hemos evolucionado para detectarlo más rápido de lo que los hombres pueden producirlo, ocultarlo o siquiera admitir que lo están emitiendo. Pero aquí, el ritmo emocional cambia, la temperatura baja unos grados, porque tras pelar las capas de instinto, inseguridad y estrategia, llegamos a algo más hondo, algo que no se revela en el cuerpo sino en los límites, en los muros invisibles que levanta y derriba en milisegundos. Algunos hombres se exhiben no para atraer mujeres, sino para defenderse de ellas, para mantener distancia emocional mientras siguen recibiendo la dosis de dopamina de ser vistos. Paradoja: escudo disfrazado de apertura, armadura disfrazada de invitación. Cuando un hombre se siente emocionalmente inseguro, no elegido, herido por traiciones pasadas o simplemente agotado del juego, a veces proyecta fuerza para ocultar vulnerabilidad, proyecta seguridad para esconder duda, proyecta dominio para ocultar miedo al rechazo. Esta es la cuarta razón: despliegue defensivo, no destinado a atraer sino a prevenir exposición, a crear la ilusión de disponibilidad manteniendo el núcleo bajo llave. Es como decir: puedes verme, puedes desearme, incluso puedes orbitarme, pero no puedes alcanzarme, no puedes herirme, no puedes tocar lo que de verdad importa.
Y las mujeres sentimos esa tensión en la contradicción al instante, mezcla de presencia y distancia, exhibición y retirada, calor y hielo en el mismo cuerpo. Crea un tira y afloja magnético y enloquecedor a partes iguales. Todo esto nos conduce hacia la pregunta sin respuesta, la razón que más malinterpretan las mujeres, la que da la vuelta entera a la dinámica y te obliga a reescribir todas las suposiciones que tenías sobre el deseo masculino. Y cuando lleguemos a ella, todo lo que creías saber sobre la intención masculina se reordenará en un instante afilado e irreversible que cambiará para siempre cómo te mueves por el mundo. No lo muestra porque sea valiente. No lo muestra porque sea temerario, cachondo o desesperado. Lo muestra porque hay un momento, un cambio psicológico preciso, un clic invisible dentro de su mente en el que un hombre deja de actuar para todas las mujeres en general y empieza a revelar su verdadera jerarquía, su clasificación privada de valor que nunca verbaliza. Y casi nadie nota cuando ocurre ese cambio porque es silencioso. La energía cambia de textura, se vuelve más densa, más lenta, más deliberada, se vuelve más callada, más pesada, más controlada, como el aire antes de la tormenta. Esta es la quinta razón, la que casi todas las mujeres confunden con desinterés o arrogancia, cuando en realidad es todo lo contrario. Los hombres se exhiben con mayor intensidad, no cuando buscan atención de cualquiera, sino cuando están eligiendo, en silencio, no persiguiendo, no suplicando, no actuando, eligiendo. Y la elección genera una presión que se filtra por las grietas de la compostura, por las pausas mínimas, por el leve estrechamiento de pupilas, por la quietud microscópica que sustituye la energía inquieta. Cuando una mujer iguala esa energía, aunque sea levemente, la refleja, la sostiene sin retroceder, toda la dinámica evoluciona hacia un nuevo ritmo que ninguno controla conscientemente, un ritmo que parece predestinado y aterrador al mismo tiempo. Sus despliegues dejan de ser externos y se vuelven internos. Reorganizan su atención, su respiración, sus prioridades, todo su sistema nervioso. Lo ves en la pausa de microsegundo antes de responder, en cómo inclina el cuerpo para incluirte en su espacio sin invadirte, en cómo de pronto nota detalles, el color exacto de tus ojos bajo cierta luz, cómo te colocas el pelo detrás de la oreja cuando piensas. La conciencia silenciosa que crece tras sus ojos como una marea que sube tan despacio que no te das cuenta de que estás bajo el agua hasta que ya es tarde. Esta es la sexta capa, la que ningún artículo alcanza, la que ningún coach de citas vende. Nadie habla del reconocimiento mutuo porque no se puede enseñar, solo sentir. Y cuando se activa, cada gesto suyo pasa a formar parte de una conversación silenciosa que salta las palabras por completo. Ya no se muestra ante todas las mujeres, ya no dispersa energía como confeti barato. Se muestra ante ti, pero de una forma tan sutil, tan contenida, tan quirúrgicamente precisa, que se siente como gravedad más que como coqueteo, como ser atraída hacia una órbita sin que nadie te toque. Y la gravedad, a diferencia del ruido, no se desvanece, se profundiza. Pero aquí la tensión emocional se tensa otra vez hasta casi doler. Incluso cuando se forma el reconocimiento mutuo, él sigue ocultando más de lo que revela, sigue manteniendo continentes enteros de sí mismo en sombra. Un hombre puede sentirse atraído y seguir en guardia, puede sentir posibilidad y temer la exposición, puede sentir certeza en el cuerpo mientras su mente grita peligro. Y así sus despliegues cambian una vez más, de evaluación a calibración, de observar a medir, de interés a medición. Es el momento en que empieza a probar el terreno sin parecer que prueba nada. Un chiste pequeño para observar tu reacción, no por risa sino por textura emocional. Una breve historia elegida no por entretenimiento sino por resonancia, para ver si te reconoces en ella.
Un silencio que alarga un segundo más de lo habitual para comprobar si te acomodas en él o corres a llenarlo de ruido. Aquí empieza el verdadero descifrado, porque un hombre solo calibra cuando algo importa de verdad. La indiferencia nunca calibra, la curiosidad apenas. Solo la inversión auténtica activa ese nivel de precisión. Y si te pierdes ese cambio, te pierdes la ventana más clara hacia su intención que jamás tendrás. Pero la calibración no consiste solo en leerte a ti, también consiste en revelarse selectivamente, pieza controlada, para ver qué haces con esa información, si la armas, la ignoras, la cuidas o la devuelves transformada. Puede mostrar un rastro de vulnerabilidad, apenas una grieta, lo justo para ver si la manejas con cuidado o descuido, si te acercas o te alejas. Puede revelar un filo de ambición para ver si te asusta o te inspira, si te encoges o te elevas a su altura. Puede dejarte entrever un pedazo de su disciplina, su caos, su humor, su contención, su oscuridad, su luz. Cada pieza es deliberada, no manipuladora en el sentido siniestro, sino intencional, quirúrgica, protectora. Un hombre que elige no reparte pedazos de sí mismo al azar como niño que tira juguetes. Los coloca como escalones de un puente, solo avanza si el anterior aguantó el peso, solo si demostraste que puedes sostener lo que ya te dio. Y aquí está la ironía que acaba rompiendo el corazón a la mayoría de las mujeres tarde o temprano. Cuanto más intencional se vuelve, más centrado, más preciso, más lo malinterpretan como distante, frío, misterioso, jugador. En realidad, está más presente que nunca, solo que ya no es temerario con su presencia, no la derrocha, no la escenifica. Simplemente dejó de dar energía a quien no puede sostenerla. Y entonces llega el momento de conflicto interno que todo hombre que alguna vez sintió algo real ha vivido, porque cuanto más enfocado el despliegue, mayor es el riesgo. ¿Y si malinterpretó el interés? ¿Y si la energía es unilateral? ¿Y si la vulnerabilidad se convierte en exposición en vez de conexión? Los hombres rara vez hablan de este miedo en voz alta, pero el cuerpo lo muestra sin falla. Quietud repentina, carraspeo, mirada fugaz hacia otro lado. Se calla antes de volverse más audaz. Su mirada se estabiliza antes que sus palabras. Su respiración se profundiza antes que sus actos. No es vacilación, es preparación, el equivalente emocional de cargar un cartucho. Un hombre se planta al borde de su propio umbral emocional mucho antes de cruzarlo, sintiendo cada centímetro de exposición, cada posible herida. Y toda mujer que alguna vez sintió cómo la intensidad de un hombre se replegaba un instante, se volvía callado, inmóvil, ha sido testigo sin saberlo de esa negociación interna, esa guerra privada entre deseo y autoprotección. Pero aquí está el punto de inflexión que lo cambia todo. Cuando resuelve ese debate interno, cuando decide que la posibilidad supera el riesgo, que tú vales la cicatriz potencial, el despliegue se transforma en algo inconfundiblemente fuerte y, a la vez, increíblemente sencillo, casi austero en su poder. Se vuelve consistente. La consistencia es el despliegue masculino definitivo y más revelador, más poderoso que flores, que grandes gestos, que mensajes perfectos. No el ruido del interés, no el teatro de la atracción, no los picos de dopamina del tira-afloja, sino la presencia firme, arraigada, inquebrantable, que sustituye toda incertidumbre por una certeza silenciosa. Su comunicación se estabiliza, se vuelve predecible en el mejor sentido. Su energía deja de fluctuar como el humor de un adolescente. Su atención deja de vagar, deja de escanear la sala en busca de mejores opciones. Todo lo innecesario, cada máscara, cada plan B, cada actuación se desprende como piel muerta. Este es el momento en que la intención de un hombre se vuelve innegable sin necesidad de anunciarla, sin confesión, sin etiqueta,
sin una sola palabra que puedan usar después contra él. Las mujeres suelen describir esta experiencia como poder por fin exhalar tras meses, conteniendo el aliento, como sentirse elegida sin ser perseguida, como comprender de repente cómo se siente la seguridad cuando viene envuelta en intensidad. Y esa diferencia elegida frente a perseguida pesa más de lo que la mayoría comprende, porque elegir no es perseguir. Elegir es dirección, foco, intención alineada con conducta tan perfectamente que las palabras sobran. Y cuando un hombre se muestra así, ya no intenta impresionar, atraer, evaluar, defender ni actuar. Se posiciona. Se coloca de forma que invita a la conexión sin presionando, que señala certeza sin arrogancia, que mantiene espacio sin exigir reciprocidad, que dice sin palabras: te veo, te quiero, me quedo, pero no suplicaré, no me disminuiré, no perseguiré lo que ya camina hacia mí. Es la forma más limpia, más pura y más evolucionada de interés masculino, y también la más rara, porque exige que el hombre haya hecho su propio trabajo, haya enfrentado sus miedos, haya tomado inventario de su propio valor. Sin embargo, queda la pregunta sin respuesta, la que late justo bajo la superficie de cada interacción como un segundo latido. ¿Qué pasa si ella iguala esa consistencia? ¿Qué pasa cuando dos despliegues se sincronizan, cuando dos presencias se acoplan al mismo ritmo, cuando dos sistemas nerviosos empiezan a hablar el mismo idioma silencioso? Ese cambio sutil, sísmico, inconfundible, es donde empieza la verdadera historia, donde los juegos terminan y algo más profundo, más aterrador y mucho más bello toma el control. Un hombre que elige ya no emite en alta voz. Ya no hincha el pecho, no exagera gestos, no compite por foco. Algo distinto se despliega, más silencioso e infinitamente más poderoso. Su cuerpo se relaja mientras su atención se afila como láser. Sus movimientos se vuelven más lentos, más conscientes. Su voz baja medio tono y se vuelve terciopelo sobre acero. Sus ojos no saltan, evalúan, sostienen, ven. Todas las mujeres presentes sienten el cambio al instante, aunque no tengan palabras, aunque finjan no notarlo, mientras su pulso se acelera. Es la energía inconfundible de un hombre que no tiene nada que demostrar y todo que evaluar, nada que perder y todo que proteger. La sala no se vuelve más ruidosa a su alrededor, se vuelve más quieta, como si el propio aire contuviera la respiración. Y aquí está el giro que reprograma la atracción femenina a nivel más profundo. Esa quietud controlada se lee como confianza irresistible, como dominio sin agresividad, como poder que no necesita anunciarse porque simplemente existe. Los hombres lo viven como claridad, como ver por fin el camino tras años de niebla. Este es el despliegue que pocos hombres aprenden a manejar conscientemente, porque solo emerge cuando instinto e intención se alinean, cuando el impulso animal se encuentra con la madurez emocional, cuando el miedo es reconocido pero ya no conduce. Pero ese cambio también expone algo más hondo, una vulnerabilidad oculta bajo la autoridad como magma bajo la roca. Cuando un hombre elige, también arriesga rechazo a un nivel que la mayoría de las mujeres no comprende, porque preferir a alguien, elegir una entre todas, es abrir una rendija en la armadura lo bastante ancha para una hoja, y así el cuerpo ejecuta una doble acción que casi nadie nota. Refuerza el exterior, postura perfecta, mirada firme, voz firme mientras suaviza el foco, pupilas que se dilatan apenas, respiración que se profundiza, manos que se abren en vez de cerrarse. Las mujeres sentimos la contradicción al instante. Parece impenetrable y sin embargo extrañamente accesible, invencible y de pronto mortal. Esa paradoja poder con línea de fractura, fuerza con punto de entrada, crea el ritmo más fuerte de tensión emocional, porque elegir es peligroso, elegir
Es el momento en que un hombre admite sin palabras que no todas valen lo mismo en sus ojos. Revela que ve diferencia, que no todas las mujeres pesan igual en su percepción, que algunas son ruido de fondo y una de pronto se convirtió en primer plano, música, oxígeno. El despliegue se convierte en una pregunta escondida dentro de la presencia, un desafío silencioso envuelto en calma. ¿Me encuentras donde estoy o retrocedes al ruido, a la risa fácil con hombres menores, a la seguridad, a lo conocido? Y aquí la energía se vuelve adictiva. Aquí mujeres que juraban querer chicos buenos olvidan su propio nombre. Un hombre en modo elección despierta un instinto que pocas admiten en público, el de ser seleccionada por alguien a quien no puede manejar fácilmente, a quien no puede controlar, a quien no puede envolver en su dedo. Su atención deja de ser moneda gratuita repartida por ahí. Se convierte en recurso escaso, invaluable, disputado sin una sola palabra, y la escasez cambia toda la dinámica. De pronto sus pequeños gestos importan más que nunca. Su tono se afila, su conciencia se agudiza, su postura se refleja en la de él sin pensar. Se ajusta sin darse cuenta de que se ajusta, se arregla sin darse cuenta de que se arregla, sostiene la mirada una fracción más, respira al unísono. Este es el magnetismo silencioso que hace que la quinta razón sea tan malinterpretada y tan dolorosa cuando se lee mal. Las mujeres suelen creer que se está exhibiendo para atraerlas, para ganarlas, para seducirlas como hacen los hombres menores con ruido y brillo. En realidad, se está exhibiendo para medirlas, para ver si aguantan el mismo fuego sin quemarse, si igualan intensidad sin caer en necesidad, si son la rara criatura capaz de recibir su presencia plena sin encogerse ni intentar poseerla. Y la medición desplaza la balanza de poder tan drásticamente que el aire se siente distinto, más pesado, cargado, como el instante antes del rayo. Pero aún hay un último giro en esta corriente emocional, el más primal de todos: la proyección. Cuando un hombre intuye verdadero potencial, no solo atracción, no solo química, sino futuro real, empieza, casi siempre sin darse cuenta, a proyectar fragmentos de su vida sobre su presencia. No fantasías, posibilidades reales. La ve en su casa sin haberla invitado jamás. Oye su risa en recuerdos que aún no existen. Siente el peso de su mano en la suya en momentos que no ha vivido. Y cuando las posibilidades se activan, también lo hacen los despliegues. Ya no los ostentosos, los sutiles, los íntimamente aterradores, los que revelan la arquitectura de su mente, la forma en que se coloca físicamente para protegerla de la multitud, la forma en que escucha como quien guarda cada palabra para después, la forma en que custodia el espacio a su alrededor y luego lo expande silenciosamente para incluirla. Ya no pide aprobación. Revela si encaja en el plano que ya está construyendo, si suma o resta, si mejora la visión o la rompe. Y esta es la verdad que nadie dice en voz alta. Los despliegues masculinos más profundos no son invitaciones, son evaluaciones, filtros, pruebas de valía disfrazadas de interés. Por eso la razón más honda está por encima de todas. No se trata de presumir, atraer, encantar, seducir ni defenderse. Se trata de alinear visión interna con presencia externa, de decidir quién accede a las zonas más privadas de su mundo, quién lo ve sin armadura, quién presencia al hombre detrás del despliegue cuando toda actuación termina. Y si alguna vez sentiste la presencia de un hombre intensificarse a tu alrededor sin coqueteo evidente, sin teatro, sin esfuerzo, sin ni siquiera tocarte, no lo imaginabas. Estabas presenciando la señal masculina más rara, el momento en que un hombre deja de dispersar energía entre muchas y la dirige, silenciosa, deliberada y permanentemente hacia una sola, como un faro que deja de barrer el océano y fija su haz sobre un único barco para no moverse nunca más. Y lo que ocurra después,
Depende enteramente de si esa energía es correspondida, de si ella aguanta el foco sin cegarse, de si puede sostener el peso sin derrumbarse. Y cuando se produce esa sincronía, todo cambia. No con estallido cinematográfico ni música épica, sino con la precisión silenciosa de dos sistemas nerviosos que se reconocen entre la multitud, entre años de heridas, entre todas las razones por las que no debería funcionar. Sus despliegues dejan de ser señales. Se convierten en alineación, integración, fusión. La sala ya no se siente distinta por tensión. Se siente distinta por coherencia, porque dos frecuencias distintas han encontrado de pronto la misma onda y el ruido desaparece. Un hombre que ha elegido, evaluado, calibrado, posicionado y protegido, por fin se asienta en una expresión más profunda de presencia, la que no busca resultados sino que crea campo, un campo magnético tan fuerte que dobla la luz, altera el tiempo y hace que las horas parezcan minutos. Las mujeres lo describen como sentirse seguras y electrificadas a la vez, elegidas pero libres, vistas pero no poseídas, una paradoja que solo aparece cuando intención y firmeza se funden al máximo nivel. Su lenguaje corporal se suaviza no por debilidad, sino por certeza absoluta, por saber en los huesos que ya no necesita probar nada, porque la prueba está delante, igualando cada respiración. Su atención se vuelve más cálida, menos afilada, más envolvente. Sus movimientos pierden el filo escénico y se vuelven fluidos, naturales, propios. Ya no intenta comunicar algo. Permite que algo se despliegue, algo más grande que ambos. Aquí el ritmo emocional se ralentiza, se estira, se espesa hasta sentirse como moverse en miel dulce e inevitable. Porque cuando un hombre siente que la energía es correspondida, que no solo la recibe sino que la amplifica, deja de operar por instinto y empieza a operar por visión, por futuro, por legado. Y la visión es el despliegue más íntimo que un hombre puede ofrecer, más revelador que postura, tono, contacto visual, dinero, estatus o tacto. Cuando la visión se activa, empieza a imaginar intersecciones reales entre su mundo y el de ella. Mañanas, peleas, silencios, hijos, vejez, muerte. Ya no mide solo química sino compatibilidad, no solo atracción sino trayectoria, no solo deseo sino destino. Y aunque nada de eso se dice en voz alta, las mujeres sentimos el cambio sin equivocarnos, sentimos el peso de un futuro presionando contra el presente como una mano en la cintura que guía sin empujar. Su presencia gana dirección tan fuerte que se contagia. Incluso sus silencios se sienten llenos, nutritivos. Escucha distinto, como quien guarda cada palabra como tesoro. Responde distinto, como quien pone cada respuesta como ladrillo de algo permanente. Ocupa el espacio distinto, como quien ya no vaga emocionalmente sino que se orienta, como hombre que encontró el norte tras años en alta mar. Pero aún hay un último cambio de ritmo, más delicado y frágil que todos los anteriores. Cuando dos despliegues se armonizan por completo, cuando cae la última pared, un hombre experimenta un destello de vulnerabilidad más agudo y profundo que ningún otro. Es el instante en que comprende que puede perder algo que aún no tiene del todo, que esto puede doler más que nada de su pasado porque ya no es teórico. Y paradójicamente, ahí se vuelve más auténtico, más desarmado, más él mismo que nunca. Las actuaciones se desvanecen, las estrategias se evaporan como niebla matinal. Su foco se estrecha hacia lo real más que lo impresionante, hacia lo verdadero más que lo seguro. Su cuerpo pasa a la honestidad, honestidad callada, sin pulir, sin filtro, a veces incluso torpe en su crudeza. Este es el despliegue que muy pocas mujeres llegan a presenciar porque solo emerge cuando las apuestas son reales, cuando perder dejaría marca, cuando ganar cambiaría el rumbo de una vida. Ya no muestra fuerza, muestra verdad,
cicatrices, esperanzas, miedos, las partes que esconde incluso de sí mismo la mayoría de los días. Y la verdad cambia irreversiblemente la gravedad entre dos personas. La conexión deja de ser negociación de señales y se convierte en despliegue de presencia, capa por capa, como pelar una cebolla sin lágrimas, solo intimidad más profunda cada vez. Ella se relaja porque se siente elegida con claridad que no necesita reafirmación constante. Él se relaja porque se siente visto sin distorsión, sin actuación, sin necesidad de flexionarse ni encogerse. Y la interacción entre ambos deja de ser lectura para volverse respuesta, deja de ser estrategia para volverse resonancia, deja de ser protección para volverse fusión. Aquí, el ciclo emocional se completa. La tensión que se construyó capa por capa, razón por razón, se libera no en resolución sino en posibilidad, no en certeza sino en dirección, no en llegada sino en eterno devenir. Y aún así, incluso en la cima de esa alineación, cuando todo parece por fin encajar, queda una última pregunta que flota silenciosa bajo la superficie como una sombra que solo ves por el rabillo del ojo. No es pregunta de deseo ni de intención, sino de capacidad, de aguante, de realidad frente a fantasía. ¿Podrá sostener la presencia que ha revelado? ¿Podrá seguir consistente no solo en los instantes de conexión, sino en los martes corrientes, en los atascos, en salas de espera de hospitales, en los años en que los cuerpos envejecen, los caracteres se agrietan y los sueños cambian? Porque los despliegues, por muy evolucionados y sinceros que sean, siguen siendo señales, siguen siendo teatro en algún nivel. Lo que importa después es encarnación. Transformar despliegue en conducta diaria, intención en compromiso, visión en sacrificio, energía en continuidad durante décadas, no solo en noches eléctricas. Y es justo en ese umbral donde la reciprocidad se encuentra con la responsabilidad, la química con el carácter, la atracción con la rendición de cuentas, donde comienza la verdadera prueba, la que decide si esta alineación será un capítulo, un punto de inflexión, toda una vida o solo un instante breve y brillante, suspendido en la memoria como un fuego artificial que iluminó el cielo y luego cayó a la tierra, bello pero ido,